la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien, gracias por preguntar. Feliz de estar en esta mesa nuevamente contigo para tener un nuevo tema que abordar y que nuestro público lo conozca. Y muy intrigado por el tema del día de hoy. Creo que la misma gente con el propio nombre del título se va a quedar un poquito consternada de por qué o qué se debe el nombre, ¿no? Y por otro lado, también agradecer a la gente que está pendiente semana con semana de nuestros episodios. Les agradece mucho y que se siga sumando a la gente que aún no se ha suscrito a este canal o todavía no nos sigue en Spotify. Lo haga para que pueda estar enterada del mundo de lo desconocido semana tras semana, porque cada tema que vamos conociendo nos va sorprendiendo un poquito más. Acabas de mencionar algo muy importante respecto al título del día de hoy. Sí, el título que ustedes ya pudieron ver tanto en YouTube como en las plataformas de podcast o de streaming es un poquito, ¿cómo mencionarlo? Tal vez juguetón, amarillista o simplemente puede vender algo que no es. Antes de poder empezar con este capítulo y también darles la introducción, realmente debemos de tener en cuenta que justamente este episodio puede ser muy sensible para muchas personas. Tiene 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 satanismo y sobre todo a un asesino serial. Así que se recomienda discreción ante este capítulo. Siempre al principio lo ponemos en la parte de advertencia, pero en esta ocasión sí es un capítulo un tanto fuerte y, como siempre lo hemos mencionado, cualquier comentario que se haga al respecto queda en responsabilidad de las personas que lo emiten, pero no de Miedos Nocturnos. Pues Ricardo, antes de poder empezar con este episodio, ¿tienes alguna idea o has escuchado sobre el asesino Taku? Sí, realmente sí. Hace, yo creo, unos 3-4 años llegué a escuchar información completa de él. Y lo que tú acabas de decir es un tema demasiado sensible, a pesar de que el nombre aquí en México nos suena un poquito, pues, divertido, un poquito cómico. La historia detrás es muy siniestra. Yo creo que la misma gente que se queda a escuchar el episodio hasta el final se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Realmente no es un episodio muy fácil de digerir de la historia de la cultura japonesa, porque es de esos asesinos seriales que no pensarías que tuviera tanta perturbación en la mente. Entonces, te lo voy a repetir, sí conozco el tema y por lo tan delicado que es, yo creo que también es un poco fascinante conocerlo, no por otras cosas, porque siempre tenemos todo de este lado del mundo, este tipo de historias, pero cuando las escuchas en otros lados y te das cuenta que no están aisladas solamente para la Unión Americana, te das cuenta de que la locura puede tener otros niveles también en otras culturas que al parecer son más rectas que la nuestra. Sí, uno pensaría que en una cultura donde la disciplina y la educación es de primer nivel, casos como estos serían aislados o simplemente selectivos para el tercer mundo. Pero la realidad es que no, lo hemos mencionado en el capítulo anterior, la maldad es parte de la humanidad y por donde quiera que sea, va a estar presente mientras ellos estén aquí. Sin más preámbulo, Ricardo, quiero compartirte mi introducción
para empezar con este tema el día de hoy. En las sombras de un Japón donde la tradición convive con la modernidad, se ocultan historias que desafían la cordura y desgarran el alma. Allí, entre las luces de neón y los templos milenarios, surgió una figura cuya existencia dejó una marca indeleble en el tejido del humano: Tsutomu Miyazaki. El nombre cuya mirada era un abismo, se convirtió en un símbolo de terror indescriptible, un eco de pesadilla que aún susurra en las mentes de quienes osaron acercarse a su macabra verdad. Conocido como el asesino Taku, su vida y crímenes son un retorcido mosaico de soledad, perversión y sangre. Sus actos, más allá de la comprensión, nos enfrentan a los rincones más oscuros de la psique humana, donde el dolor de las víctimas se mezcla con la perturbadora frialdad de su verdugo. Esta noche, Miedos Nocturnos adentra en un relato que no es apto para corazones débiles. Prepárense para caminar por un sendero donde la humanidad se desmorona y la monstruosidad toma el control. Acompáñenos a desentrañar la perturbadora historia de Tsutomu Miyazaki, un viaje hacia el horror de su estado más puro. Para poder comenzar de manera oficial con este episodio, Ricardo, es muy importante aclarar que justamente el tema del nacimiento, el tema de un cuidado en el embarazo, es preciso que sea demasiado cuidadoso para evitar problemas a futuro, porque incluso el desarrollo comienza desde ahí. Entonces la historia del día de hoy creo que comienza desde ese punto, desde la crianza en el embarazo. Desde el comienzo, la existencia de Tsutomu Miyazaki parecía condenada a la adversidad. Su travesía inició incluso antes de su primer aliento, cuando complicaciones en el embarazo con su madre marcaron su llegada al mundo. El 21 de agosto de 1962, en Tokio, nació un niño cuyas manos evidenciaban una cruel anomalía. Las articulaciones estaban fusionadas, privándolo de movilidad normal. A medida que crecía, el peso de las miradas críticas y los juicios de una sociedad implacable comenzaron a cincelar su aislamiento. En ese ambiente hostil, germinaba la semilla del horror que más tarde sembraría en sus víctimas, convirtiéndose en el arquitecto de un sufrimiento indescriptible. Eso solamente en el nacimiento, ya llevamos algo de por medio, pero también debemos entender un poquito del contexto, al menos en la infancia, de Tsutomu Miyazaki, para entender a dónde va este episodio. Ok. En su infancia, Tsutomu Miyazaki encontró en el aula un campo de crueles batallas. Sus manos, deformadas por una membrana que unía sus dedos, se convirtieron en el blanco de burlas despiadadas por parte de sus compañeros. Incapaz de forjar amistades, se refugiaba en los recreos tras las páginas de los mangas, mundos ficticios donde su diferencia no era juzgada. Paradójicamente, su aislamiento no afectó su rendimiento académico. Sus calificaciones destacaban, evidenciando una inteligencia brillante, pero solitaria. Su carácter reservado lo distanció aún más. Evitaba las interacciones sociales y prefería ocultar sus manos en las fotografías familiares, como si así pudiera borrar el motivo de su vergüenza. Aunque encontraba cierta paz en el dibujo y los cómics en la soledad de su hogar, el rechazo lo seguía acechando. Incluso en el núcleo familiar, el desprecio era palpable. Sus hermanas menores, Setsuko y Haruko, no ocultaban su aversión hacia él, calificándolo de repulsivo. Este desprecio consolidó su aislamiento emocional. Sin intentar hablar con mis padres sobre mis problemas, simplemente me ignorarían, confesó Miyazaki más tarde, tras su arresto, revelando un abismo de incomprensión que lo separaba del resto del mundo. Hasta este punto, Ricardo, ¿cuál es tu opinión respecto tanto el nacimiento en el tema del embarazo como en la crianza también en los primeros años de la infancia de Miyazaki? Creo que un poco duro y lo que también nos puede esperar, sumando no solamente esa crianza un poquito descuidada, sino por las manos con las que nació. Sí, yo creo que Tsutomu ya tenía varios problemas en sí dentro. Tú lo acabas de mencionar, el problema con las manos yo creo que ha sido un factor importante en este inicio de la historia. Yo creo que va a ser el detonante en muchos aspectos, porque
es la semilla para que tenga todos esos problemas de identidad que puedan ir surgiendo en la infancia. Tú lo acabas de mencionar, pues sufre directamente de bullying, y eso es pues de algún modo trastornante para cualquier ser humano, dependiendo en la medida de lo posible, y más cuando es una seguridad física es mucho peor. Creo que la propia historia nos ha palpado este tipo de anécdotas, no solamente en asesinos y no solamente en cuestiones desconocidas y macabras, sino también en la propia sociedad, ¿no? Porque mucha gente termina hasta quitándose la vida, desgraciadamente, por ese tipo de situaciones. Me llama mucho la atención que su ideología japonesa como tal, su cultura, sí lo orilla a hacer lo que nosotros conocemos como otakus, que pues son personas muy allegadas a los cómics, al manga, a todo lo que pues generalmente llegan a ser fanáticos de este tipo y de este estilo de dibujos, de series animadas, ¿no? Igual como un tipo de refugio a final de cuentas. Yo creo que por más que el núcleo familiar pudiera tratar de apoyar a que se pudiera tratar como igual, el hecho de tener una malformación desde nacimiento es muy complicado, y más cuando tu propia sangre es la que te da la espalda. Eso viene a afectar demasiado. Me llama mucho la atención que se refugiaran las fotos familiares. Eso sí es un punto que yo podría como rescatar. A lo mejor estaba buscando ese sentido de identidad con su familia y no lo encontraba, desgraciadamente, por las circunstancias en las que estaba viviendo. Entonces, de entrada es muy triste por el desprecio familiar, y porque tuviera que buscar sacar toda esa habilidad, toda esa inteligencia, toda esa avidez que demostraba académicamente en los dibujos y en los cómics, ¿no? Dibujar también como parte de su forma de despejar la mente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una de las recetas peor plantadas para tener un trauma fuerte desde la infancia, ¿no? Creo que aquí hemos tocado muchos tipos de traumas, pero este sí me llama mucho la atención, no dada por las condiciones en las que nace, sino dada las condiciones en las que él no se puede desarrollar como cualquier persona humana. Eso para mí sería lo más rescatable hasta este punto. Para poder continuar con la historia, también debemos de tener en cuenta que la adolescencia es muy difícil para cualquier persona que en algún momento lo hemos vivido. En este caso, vaya, empieza un pequeño descenso a la locura y empezar a entender un poquito, no a entender a Miyazaki, pero por la forma en que consumía las cosas, va por ahí también su ideología. Okay. En la frialdad emocional de su hogar, el único refugio de Miyazaki fue su abuelo, Shokichi, un hombre de gesto sereno que parecía comprender la tormenta interna del joven. Miyazaki solía buscar consuelo en su compañía, relatándole con voz apagada las penas que cargaba y mostrando, casi con resignación, sus manos deformes como un símbolo de su desdicha. Shokichi con ternura intentaba aplacar la rabia que ardía en los ojos de su nieto, acariciándole el hombro o ofreciéndole palabras tranquilizadoras. Sin embargo, esa ira profunda y creciente resultó ser un abismo que ni siquiera el cariño del anciano pudo llenar. En un abrir y cerrar de ojos, la etapa del despertar sexual adolescente de Miyazaki había tocado la puerta. Teniendo en cuenta el contexto narrado hasta este momento, es preciso señalar que no había forjado ninguna relación significativa durante su adolescencia. Todo lo que sabía sobre sexo procedía del anime, mangas y, curiosamente, las películas de terror. Los primeros problemas relacionados con este ámbito los tuvo en la universidad, cuando llevó una cámara y fotografió las entrepiernas de sus compañeras mientras practicaban deportes. Luego, cada noche, seguía leyendo manga y pornografía y viendo películas violentas para apaciguar su creciente apetito sexual. Es lo que te comentaba, realmente podemos entender también por qué las actitudes de Miyazaki, porque al ser rechazado simplemente por el núcleo familiar que se supone que es el que te tiene que ayudar a avanzar, o tal vez simplificar algunos problemas que tienes, pues el único refugio que tienes o que puedes llegar a entender es uno ficticio. Por lo tanto, llegas a vivir en una burbuja en la que simplemente no puedes salir tan fácil. Por eso lo mencionaba. En la adolescencia creo que fue más difícil, pero afortunadamente contaba con su abuelo, ¿no? Que también era la parte humana que lo tenía sobre la tierra por ahora. Sí, yo creo que sí. Y quiero pensar que en el momento en el que se desprenda esa parte
humana que te hace tener un poquito de conciencia, se va a empezar a desprender todo el caos y el paradigma que engloba este misterio de este personaje. También creo que fue muy malinchista, ¿no? También con él mismo, ¿no? Por el problema de sus manos. Tú lo expresaste muy bien en un apartado. Se lo expresaba a su abuelo, trataba de sacar toda su ira, toda su frustración por este problema y todos los problemas sociales que le podría acarrear, ¿no? Entonces, creo que por ese lado no me llama la atención que lo tuviera, pero sí que su abuelo fuera la única persona que le podía dar una comprensión total o que le tuviera la confianza. Y rescato un punto que tú acabas de decir, que para mí es súper importante. Se encapsuló en una burbuja donde pues simplemente su entorno social habido y por el cual era real no lo podía constatar, no lo podía palpar por lo mismo, por estas diferencias sociales o estas diferencias de ideología, de tolerancia para con él, y se tuviera que refugiar ahí, y probablemente muchas de estas historias dentro de lo que él entendía como bueno o malo las empezó a tomar como verdaderas y reales, a la ausencia de lo que podía tener realmente en persona y en físico. Y lo que puede provocar en una simple mente, no solo infante, sino en la adolescencia donde prácticamente estás en busca de una identidad. Si lo planteas en simplemente ficción, la realidad queda demasiado alterada y en algunas ocasiones puedes pensar que es tan fácil como lo que lees, lo que consumes o lo que te expresan. Exactamente. Aquí en este momento empieza justamente el descenso a la locura. Si bien su abuelo está presente, acabas también de compartir un comentario. ¿Qué pasaría el día en que ese lado humano, ese lado terrestre que lo tiene justamente sobre los pies sobre la tierra, desaparece? ¿Qué provoca en Miyazaki? Pues Miyazaki concluyó sus estudios universitarios en el año de 1983, a la edad de 21 años, y regresó a la casa familiar, un lugar donde las sombras de su aislamiento crecieron aún más densas. Pero fue en mayo de 1988 cuando su descenso hacia el abismo comenzó a acelerarse. Ese año, la muerte de su abuelo Shokichi, su único vínculo emocional con el mundo, lo dejó completamente desamparado, cortando el último lazo que lo conectaba con la humanidad. Desesperado por no perder del todo a la única figura que le ofreció algo parecido al consuelo, Miyazaki cometió un acto macabro. Consumió en secreto fragmentos de los restos de su abuelo antes de que fueran cremados. Este gesto, cargado de una perturbadora simbología, marcó un punto de quiebre. Poco después, su comportamiento se tornó más errático y violento. Así comenzó su escalofriante espiral de crímenes, un camino teñido de sangre y horror. Me sentí completamente solo, confesó tras su arresto, revelando el vacío que lo impulsaba. Y cada vez que veía a una niña jugando sola, era como verme a mí mismo. Sin embargo, los actos más atroces aún estaban por escribirse en su oscura historia. Y justamente vamos a comenzar con el primer crimen que, repito, si ustedes han llegado hasta este punto del podcast, vamos a mencionarlo. Recuerden, la temática del día de hoy realmente es demasiado fuerte. Si deciden continuar, se los agradezco. Si no, se comprende completamente porque es un tema bastante delicado. En el año de 1988, el año que marcó el descenso definitivo de Miyazaki hacia el abismo, el horror comenzó a materializarse. El 22 de agosto, el joven se convirtió en depredador por primera vez. Fue en Irumi Village, en Saitama, donde sus ojos se fijaron en Mari Kono, una niña de apenas 4 años que jugaba inocentemente frente a su casa. Desde su auto, Miyazaki observaba trazando en silencio un plan que desataría su lado más oscuro. Con la promesa de caramelos, atrajo a la pequeña y sin resistencia, la subió al vehículo. Mari, confiada y despreocupada, masticaba uno tras otro los dulces que él ofrecía mientras avanzaban por la carretera. Sin embargo, el rumbo no era el de un paseo cualquiera. Condujo hacia los límites de Tokio, internándose por un camino de tierra que serpenteaba hacia un bosque cercano a la central eléctrica de Shintama. Al detenerse, Miyazaki bajó al auto seguido a corta distancia por la niña, cuya mirada comenzaba a reflejar las primeras sombras de desconfianza.
La tranquilidad del lugar, interrumpida apenas por el crujir de sus pasos en la maleza, se convirtió en un preámbulo de una tragedia que marcaría el inicio de su brutal legado. Miyazaki condujo a Mari hacia la oscuridad del bosque, un lugar apartado donde el tiempo parecía detenerse. Bajo la sombra de un cerezo, se sentaron en silencio, y el joven comenzó a hacerle preguntas inofensivas sobre la escuela, su familia, lo que solía ver en la televisión. Sin embargo, en medio de esa conversación inusual, algo cambió en la niña. Un leve roce de angustia se hizo presente cuando comenzó a notar la distancia entre ella y su hogar, la lejanía de sus padres. Fue entonces cuando la tristeza se transformó en lágrimas y el miedo llenó sus ojos. Algo no estaba bien. Miyazaki no lo pensó dos veces, y ante la desesperación la estranguló en unos pocos minutos. Con los ojos inyectados en sangre y fuera en órbita, el asesino terminó su faena. Desnudó a la menor y la violó. Un par de horas después, el joven conducía de regreso a casa con la ropa del infante en el asiento del copiloto. Oficialmente, un nuevo asesino serial había nacido. La oscuridad del alma de Miyazaki se profundizó con el paso de los meses. Su perversión, ya desbordada, dio un giro macabro cuando, tras su primer asesinato, envió una caja espantosa a los padres de Mari Kono. El paquete de cartón contenía el vestidito que ella llevaba el día de su desaparición. Dientes diminutos y una inquietante nota: Mari, cremado, huesos, investigar, probar. Un mensaje enigmático, tanto cruel como retorcido, que sugería un sinsabor a la policía que comenzaba a rastrear las huellas de su locura. El asesino no se conformó con el crimen cometido. Cada semana volvía a la escena del horror como un espectador morboso de su propia creación. En su última visita, su desequilibrio alcanzó nuevas alturas. Le arrancó las manos y los pies a la niña muerta y los guardó cuidadosamente en su armario, como si se tratara de trofeos, recuerdos macabros de su monstruosa hazaña. Antes de poder continuar con la segunda víctima y las demás que están de por medio, ¿cuál es tu opinión respecto al atroz acto? Ya que este modus operandi lo vamos a ver repetidas veces a lo largo de este episodio, pero vaya, al menos en esta ocasión me quedo sin palabras ante lo narrado. Yo creo que... no sé por dónde empezar, amigo. Después de lo último que nos narraste, yo quisiera rescatar la muerte de su abuelo. Yo creo que sí. Es muy palpable, ¿no? Aparte que este tipo de historias nos tengan siempre un detonante. Que cuando esté ausente la persona que te mantiene dentro de ti, o mínimo te ayuda a controlar tus impulsos, te da un poquito de luz dentro de la propia oscuridad que vives, es consecuentemente parte importante de los asesinos seriales, ¿no? Ya sabemos que es parte dentro del perfil psicológico, muchas de las veces, no todo el tiempo, pero la mayoría tiene este factor. Lo que sí, a mí me sorprende personalmente que haya tardado 5 años en poder cometer su primer crimen. Yo pensé que después de la muerte de su abuelo, el descenso a la locura iba a ser mucho más rápido, y al final de cuentas se mantuvo, digámoslo, sobrio mentalmente para no poder cometer algún tipo de atrocidad, ¿no? A lo mejor esto se fue alimentando, tú lo acabas de decir, era consumidor de películas de terror, y por ahí, y entre el manga y el cómic, pues lógicamente algunas cosas se fueron empezando a empezar a mover dentro de su mente. Lo que me impactó antes de hablar directamente de la primera víctima, que haya comido este canibalismo necrofílico. Eso es lo que a mí me dio un total impacto. Y como un tipo de ritual, como mantener la esencia de su abuelo. Yo creo que también por eso es que se abstuvo un poquito de seguir sus impulsos, o de que estos no pudieran surgir todavía por completo, ¿no? Ese vacío de soledad que él sentía. Me sorprende mucho lo de su sexualidad. Hay que ser muy honestos, ya adentrándome directamente al primer caso. Me sorprende demasiado que una persona pueda tener este nivel de locura, y sobre todo atentar con una vida tan chica. O sea, aparte de los actos que hizo,
estuvieron bien planificados, escogió el lugar de manera correcta para él, para que no fuera visto, ni siquiera pudiera alguien tener la más mínima y remota idea de que podía cometer algún crimen, porque es un lugar donde no hay prácticamente nada. Entonces se nota que no solamente lo ejecutó al instante, sino lo tenía planeado ya específicamente, ya tenía muy bien creado una serie de pasos a seguir para poder tener a la víctima. Yo creo que siempre que lo hemos hablado, ese tipo de temas, lejos de dar miedo, dan coraje y dan mucho, pero mucho escalofrío en el aspecto de que, o sea, estás quitándole la vida a un alma inocente. ¿Bajo qué razones? ¿Por qué será? O sea, ¿cuál es el contexto de por qué lo estás haciendo? Y aparte, abusa de su cuerpo ya después de haberlo dejado sin vida. Eso, creo que no tengo palabras para describirlo. Es una mente enferma, por completo, enferma de tantas cosas que le pasaron y que nadie se dio cuenta a tiempo de lo que le sucedía, porque lo tomaban como un bicho raro. Y no estoy humanizando a la persona, porque esto fue la consecuencia de una mala crianza, de un mal núcleo familiar, de una persona que necesitaba la aceptación y que también no tenía claro de cómo funcionaba ni el mundo, ni su sexualidad, ni nada. Entonces es perturbante. Es perturbante y es aniquilante en ese aspecto. Y pues lógicamente él tenía que darle su propio toque al final, que era llevándose algunas partes de los cuerpos para tenerlos como un recuerdo de su magna obra, de su primera obra. Entonces, si partimos de ahí, podemos decirlo mentalmente está completamente loco, pero hay muchas consecuencias que orillaron a esto. Mejor dicho, muchos precedentes que son la consecuencia de todo esto que estamos empezando a conocer de él. Creo que la historia por sí misma ya nos acaba de dar un poquito de entrada de lo que va a significar este episodio, ¿no, mano? También hay algo importante que aclarar. Tú lo mencionaste muy bien. Al no tener supervisión, al no tener una ayuda familiar, al no tener alguien de apoyo tras la muerte de su abuelo, aclarando este punto, sabemos muy bien que el consumir de manera excesiva algo erróneo justamente está dentro de su burbuja. También recordemos algo muy importante dentro de la cultura japonesa. Bueno, tal vez no solamente de la cultura japonesa, sino creo que en todo tipo de cultura donde, no sé cómo mencionarlo, donde el escribir por parte de mayoritariamente hombres pasa algo muy común. Hemos tenido nosotros la fortuna de tener pues animes aquí en México al menos, y lo que podemos decir es que muchas veces llegan a ser muy pervertidos en ciertos episodios. Hay que tener en claro eso. Y también he visto otros animes que no exclusivamente tienen que ser de que han llegado a México, pero muchos tienen alguna escritura muy morbosa, no solamente en el manga, sino ya también en la adaptación del anime. Ahora, ¿qué pasa cuando exclusivamente ese anime o ese producto es justamente pleno pornografía, plenas circunstancias, vaya, demasiado altas, que puede provocar una persona como Miyazaki al ser un rechazado social? Sí, lo que es el hentai. Sí, pero más allá del hentai, pues, ¿no? Incluso, no me voy lejos, en Dragon Ball algunos capítulos, incluso en algunas películas se mostraba cierta perversión a modo de inocencia, que para los escritores podía ser algo inofensivo, pero es chistoso a la vez. Pero si alguien lo consume de una manera diferente, con una mentalidad como la de Miyazaki, ¿qué es lo que te puede provocar? No estoy diciendo que sean los culpables, simplemente los hace, ¿cómo mencionarlo?, más no interesantes, porque no es el culpable, porque al final cada quien decide qué consumir. Sí, exacto. Simplemente lo hace, no tengo la palabra en estos momentos, no es inimaginable, vaya. Pues sí, le lanza más cosas a la imaginación para poder hacerlo aún peor. Es que de un lado es tendencioso a final de cuentas. Yo lo veo, yo lo siento así. De repente los escritores, como tú lo acabas de decir, sea manga, sea anime, sea lo que sea, pero sí tienen de repente a meter un poquito eso de las tendencias sexuales en algunos chistes. Entonces, y dirigidamente, exclusivamente para la mujer. O sea, no es como que
al que van a Sí. tratar de poner como la comedia hacia el hombre, es directamente a la mujer. Entonces como que es una tendencia que tiene muy claro, pero tú lo acabas de mencionar, tú depende cómo lo quieres percibir, pues también mucho tiene que ver esto, la educación que vas recibiendo y en cómo te vas desenvolviendo, ¿no? O sea, también tú recibes las cosas, pero ¿con qué estás cobijado? O sea, ¿bajo qué contexto tu mente puede percibirlo de buena manera que no involucre pervertir tu mente, ¿no? Hay que ser correctos. Sí, tampoco sabemos qué tipo de contenido es el que consumía. Si exclusivamente algo meramente, como tú lo mencionaste, hentai, o incluso algo más subido de tono, que no podías encontrar gore en cualquier lugar, ¿no? Y ahora, si a eso le sumamos que es todos los días, que es consumirlo en tu burbuja, pues creo que el resultado lo acabamos de compartir. Sí, de hecho. Vamos a pasar con la segunda víctima. La misma advertencia, mucho cuidado con lo que les vamos a compartir. Ese mismo año, Miyazaki puso sus ojos en su siguiente presa, Masami Yoshizawa, una pequeña de apenas 7 años. La escena se repitió como un escalofriante eco de su primer crimen. La vio caminar sola, vulnerable, y no dudó en acercarse. Con palabras cuidadosamente medidas y una falsa sonrisa, se ofreció llevarla en su auto, transformando la inocente confianza de la niña en el inicio de otro oscuro capítulo de horror. La llevó a un bosque solitario. Allí, entre las hojas secas del otoño, asesinó a la pequeña y luego profanó su cuerpo. En este caso, también abandonó el cuerpo desnudo y se llevó la ropa de la víctima a su casa. El país entero quedó conmocionado cuando los diarios sensacionalistas comenzaron a difundir la noticia. Un despiadado asesino de niñas acechaba las rutas periféricas de la ciudad. Los medios, siempre ansiosos por un apodo que helara la sangre, lo bautizaron como el asesino otaku. Un nombre que resonaba con una mezcla de fascinación y terror. Este apodo, inspirado en su obsesión con el manga y el anime, se convertiría en el rostro de un horror que Japón no olvidaría jamás. Eso es cierto, también hay que mencionar algo muy importante para que tanto tú, Ricardo, como nuestra audiencia sepan cómo es el periodismo no solamente en América Latina con títulos 100% amarillistas, sino simplemente con el afán de poder vender. Fíjate el subcontexto que puede llevar esta parte del asesino otaku más allá de los mangas y el anime, porque sí se me hace una pasadez lo que pasó por aquí. El título del asesino otaku no solamente va por ese camino, sino que dentro justamente de la cultura, y de seguro lo has llegado a escuchar, hay un tema de por medio que se llama las lolis, o lolis. Es un término que se hace a una menor que justamente está presente. Pero eso no es todo, sino que un hombre mayor tiene atracción por ella. Ok. Entonces, teniendo este contexto, ya podemos entender un poco más a detalle el apodo del asesino otaku, que repito, tú bien lo sabes, el amarillismo no solamente está presente en Latinoamérica, sino en cualquier lugar para poder vender. Ok, sí tienes mucha razón. De hecho, algo que a mí ya me pusiste una duda en la cabeza a rodar, y no sé si por ahí pueda yo tener algo de razón. A lo mejor al final puede que me respondas la pregunta, pero no sé, que a lo mejor el tipo de cómics, de manga, de anime, lo que tú quieras, que consumía estaba más dirigido a este tipo de arquetipos de razón social. O sea, como de este tipo de... como de forma de pensar de una persona adulta que se le gusta una menor de edad. O sea, ya ahorita me dejaste con esa impresión, ahorita que me acabas de explicar de las lolis, como que ya también mi cabeza empezó a tener esa duda. A lo mejor por ahí puede que el contenido que veía más estaba muy dirigido en ese pensamiento o en esa forma de... Sí, porque si te das cuenta, en algún momento hemos explicado el por qué directamente con menores de edad. Ajá. Aparte de la vulnerabilidad y la facilidad con la que se puede tener, pero hay un retoque porque simplemente las podías asesinar. Pero ¿qué pasa cuando estás profanando sus cuerpos después de? ¿No? Entonces viene como que este pensamiento de realmente qué estaba pasando por su mente realmente. Pero es un tema que yo creo que va a quedar en la penumbra, porque no hay una explicación como tal, pero te estás acercando bastante. Creo que lo que consumía no era algo normal o incluso legal. Sí. Entonces, más adelante también se va a explicar un poquito porque tiene una colección, así que un poquito de cuidado con eso también, porque también vamos a dar a entender
este contexto aún más. Ok. Sin embargo, uno pensaría que estas dos víctimas serían las únicas. Sí. Pero aparentemente Miyazaki seguía en descontrol sexual. Miyazaki siguió con su loca carrera de crímenes. Erika Namba, de 4 años, fue secuestrada mientras caminaba hacia su casa. Esta vez Miyazaki la obligó a entrar en el coche y a quitarse la ropa en el asiento trasero. Tsutomu Miyazaki continuó su macabra serie de crímenes con una frialdad que desconcertaba incluso a los investigadores. Tras atraer a Erika Namba, le tomó fotografías antes de asesinarla con sus propias manos. Pero esta vez, el horror no terminó en el lugar del crimen. Escondió el cuerpo de la niña en el baúl de su auto, cubierto por una sábana, como si intentara mantener oculto su oscuro acto. La familia de Erika, sumida en el desconsuelo, recibió una nota perturbadora compuesta con recortes de revistas. La palabra, fragmentadas y llenas de misterio, rezaban: Erika, frío, tos, garganta, descansar, muerte. Cada línea parecía diseñada para infligir más dolor, para jugar con la angustia de quienes habían perdido a su pequeña. Poco después, en junio de 1989, Miyazaki fijó su atención en una nueva víctima, a Yoko Namoto, de 5 años. Con una siniestra mezcla de encanto y manipulación, le convenció para que posara para él. Pero lo que comenzó como una petición aparentemente inofensiva, culminó en un acto brutal. Tras asesinarla, Miyazaki llevó el cuerpo a su casa, cruzando el umbral de lo inimaginable. En ese lugar oscuro y lleno de secretos, su locura alcanzaría nuevas y grotescas profundidades. Hasta este punto pensaríamos que tal vez ya tenemos 3 cosas aquí. Igual las voy a mencionar, pero ya en la edición se van a censurar. Tenemos, aparte del tenemos a menores de edad, tenemos tenemos en su totalidad. Para ponerle el moño a esta historia, los ritos satánicos también juegan una parte importante en esta historia. Es sumamente, no podría decir que fascinante, pero sí perturbador, como uno pensaría que hasta este punto las cosas estaban ya, no sé, en la oscuridad, ya estuvieran más que planeadas en un tipo que había perdido la cabeza. Ahora le sumamos un rito satánico. Vaya, creo que queda mucho o deja mucho que pensar, pero ahorita me gustaría saber tu opinión una vez que aclaremos esta parte. Ok, está bien. En la penumbra de su morada, Tsutomu Miyazaki llevó a cabo rituales macabros que aparecían extraídos de las películas de terror que tanto le habían fascinado en su adolescencia. Durante 2 días, profanó el cadáver de Yoko Nomato con actos sexuales, entregándose a una espiral de perversión y autogratificación que desafiaba cualquier vestigio de humanidad. Pero el horror no terminó ahí. En un acto que rozaba lo inimaginable, desmembró el cuerpo de la niña, bebió su sangre y mordisqueó las manos y los pies, en una grotesca emulación de los relatos más oscuros. Cuando el cuerpo comenzó a descomponerse, su retorcida mente halló una solución. Lo guardó en un armario, como si así pudiera contener el hedor de su monstruosidad. Mientras tanto, la policía estrechaba el cerco. Los restos de la segunda víctima habían sido identificados, y la noticia llegó a Miyazaki a través de la televisión. Lejos de sentir remordimiento, envió una carta a los padres de la niña que destilaba crueldad y desprecio. Antes de darme cuenta, el cadáver de la niña se había puesto rígido. Quería cruzar sus manos sobre su pecho, pero no se movían. Muy pronto, el cuerpo se llena de manchas rojas. Después de un tiempo, el cuerpo se cubre de estrías. Antes estaba muy rígido, pero ahora se siente como si estuviera lleno de agua. Y huele. ¿Cómo huele? No se aparece nada que haya olido jamás en todo este mundo. Cada palabra era un eco de perturbadamente, un recordatorio de que el abismo del horror humano no tiene límites. Hasta este punto, de un camino tan retorcido en la mente de Tsutomu Miyazaki, sumando los rituales satánicos, creo que hablamos de que el límite humano realmente no existe. Yo creo que
no puedo dejar de decirlo, pero cada vez que avanzamos y avanzamos en este mundo de asesinos seriales, el tema que vamos poniendo sobre la mesa nos deja una nueva inquietud. Creo que si algo le hacía falta a esta historia para terminar de consumarla como un hito en la cultura japonesa dentro de la locura, era esto. O sea, ya profanó su cuerpo, ya le quitó la vida, ya hizo todo lo que tenía que hacer un asesino serial, porque hay que decirlo, ¿no? Así son los asesinos seriales, ¿no? O sea, no lo estamos ni siquiera poniendo como que sea un plan de trabajo, así son ellos. Pero ya este mundo de locura, de perversión, de fanatismo sobre el ente del mal por excelencia, hacer todo ese tipo de rituales, ya te habla de que esta no es una mente que puedas comprender fácilmente. No hay como un objetivo en el que puedas entender el por qué directamente ya hizo esto. Podemos comprender todo lo anterior, hasta los asesinatos los podemos comprender porque hay como un preámbulo, hay como una historia, hay un detrás de. Pero ya a este grado, yo ya no encuentro una explicación al menos lógicamente razonable sobre su historia. Inclusive aunque sus declaraciones lo pudieran tratar de explicar, ya no lo puedes encontrar, ¿no? Porque creo que ya lo hemos platicado con otros, pero hay algunos que inclusive consumen la carne de sus víctimas o alguna parte de sus víctimas para poder sentir que son parte de su cuerpo, para consumirlas con su cuerpo. O lo hablamos con el de Rotenburgo, que al final de cuentas quería que fuera consensuado para que él pudiera consumir la carne de su víctima, pero para que fueran uno solo, como un tipo de acto de amor. Aquí yo ya no lo comprendo, aquí ya no tengo ni siquiera algo lógico en la cabeza que pueda yo decir, lo hizo por esto. Esto ya está añadido en la perversión y simplemente ya es malicia pura. Creo que es la primera vez que puedo mencionarlo directamente. O sea, no siquiera es una mente enferma, es una mente maliciosa, pretenciosa, a cometer este tipo de actos, y que te das cuenta que no solamente está tratando de infundir miedo, sino que disfruta infundirlo, disfruta el poder acariciar y palpar ese sufrimiento que a lo mejor él sintió con los padres de las víctimas, para que ellos también puedan sentir el infierno en vida que a lo mejor en algún momento sintió. Hasta esa parte yo creo que podemos tratar de entender al asesino, pero el resto yo ya no lo entiendo, ya no entiendo ni siquiera por qué seguía guardando los cuerpos. O sea, ¿cuál era el objetivo de hacerlo cuando sabes perfectamente que no es algo ni siquiera sano ni para ti como ser humano, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera ya la lógica ya estaba dentro de su mente. Ya era un mundo de locura, de no sé cómo describirlo, pero ya no estaba equilibrado. Ya todo estaba descompuesto dentro de su mente. Era una mente demasiado podrida para estas acciones. Sí, sus pies ya no estaban realmente en la tierra. Ya habían pasado o escalado a otro nivel de lo inimaginable. Ya bien lo relatas. Una cosa es el modus operandi de todo asesino serial, que se ve repetido muchísimas veces en todos los casos que hemos mencionado, y ya la segunda es cuando ya viene un gusto particular. Sí. Entonces, pero tampoco es por defender a Miyazaki, pero te das cuenta en las cartas que él ponía hacia los padres, en los recortes de los periódicos. En la primera al menos dijo atrápenme, ¿no? Uh-huh. En la primera, Deténganme. nada más solo en la primera. En la segunda ya ni siquiera lo mencionó, sí, ¿no? Y en las demás tampoco. Entonces ahí hablamos de que en la primera tal vez pudo, quizás, no sé, tener un poco de arrepentimiento, poquito, ligeramente, con el tema de atrápenme. Creo que voy a descontrolarme. Y a las demás ya no. Sí, no, ya, Al ya. principio sí, pero en las demás ya no. Era realmente esto ya no es de pensamiento, simplemente ya es maldad. Sí. Ya es, no ego, pero ya es maldad completamente. Un instinto primitivo que fue surgiendo y que fue alimentando, ¿no? Yo creo que a lo mejor, como tú dices, la primera nada más se contuvo por lo que significaba su abuelo todavía a lo mejor en ese momento, y se arrepintió. Y ya después le dio vuelo a todas sus ideas macabras que traía en la cabeza y que fueron alimentadas con el paso de los años. Afortunadamente, Miyazaki fue atrapado y, como la mayoría de asesinos seriales, en algunas ocasiones, de una manera muy absurda. Y a continuación te la voy a contar a ti y a nuestra audiencia. Okay.
El fatídico desenlace para el asesino Taku llegó en julio de 1989, cuando su obsesión lo llevó a intentar un nuevo secuestro. Aquella tarde, Miyazaki observó a dos hermanas jugando despreocupadas en un jardín. Con una frialdad calculada, logró apartar a la menor de su hermana mayor y la arrastró hasta su coche, donde comenzaba a ejecutar su oscuro plan. Sin embargo, la hermana mayor, presada del miedo pero llena de determinación, corrió a buscar a su padre. Este llegó al lugar en el momento justo, encontrando a Miyazaki inmortalizando a su hija en fotografías, un acto que desbordaba morbosidad. Sin pensarlo dos veces, el padre lo enfrentó, liberando a su hija y poniendo fin al intento de secuestro. Miyazaki, sorprendido por la reacción, huyó a pie, pero su intención de regresar por su coche selló su destino. Fue capturado por la policía, quienes aguardaban su retorno. El monstruo había sido finalmente detenido. Acaba lo curioso y lo que te había comentado respecto a tu pregunta, que a qué iba destinado localmente él consumía, o qué era lo que realmente consumía. Pues en el apartamento de Miyazaki la policía encontró más de 5,000 videos de abusos de cadáveres. También encontraron fotografías de sus otras víctimas y piezas de su ropa. Y por supuesto, descubrieron el cuerpo de su cuarta víctima en descomposición en el armario de su dormitorio sin sus manos. Durante el juicio, Tsutomu Miyazaki mostró una inquietante serenidad que desconcertó a todos los presentes. Su rostro permaneció impasible, como si el peso de sus atroces actos no lograra rozar su conciencia. Los reporteros de la época describieron su actitud como fría y desprovista de remordimientos. Parecía indiferente tanto el horror de sus crímenes como el inevitable destino que le guardaba. Al ser interrogado, Miyazaki no asumió responsabilidad alguna. Y ojo aquí, en su lugar, culpó a una entidad que él mismo llamó Ratman, un oscuro alter ego que, según decía, habitaba en su interior y lo obligaba a cometer aquellas atrocidades. Esta extraña declaración intentó ser utilizada por su defensa como prueba de una enfermedad mental que lo eximiera de responsabilidad. Sin embargo, los jueces no fueron persuadidos. La magnitud y la meticulosidad de sus crímenes fueron consideradas actos conscientes y deliberados. A pesar de intentos de reclamarlo, declararlo mentalmente incompetente, el tribunal lo halló plenamente culpable y lo sentenció a la pena de muerte. En 2008, la justicia llegó para sus víctimas cuando Tsutomu Miyazaki fue ahorcado, poniendo fin a la vida del asesino Taku y a este oscuro relato. Wow, un camino cada vez más oscuro cuando íbamos en cada apartado de esta narrativa. ¿Qué te pareció la historia de Tsutomu Miyazaki, alias el asesino Taku? Primera, qué tonto para ser capturado así. La verdad, qué tonto. Segundo, antes de darte mi punto de vista sobre la historia en general, me sorprendió lo que tú me acabas de decir, lo de los videos de abusos a cuerpos sin vida. Creo que ya con eso ya teníamos un claro parteaguas sobre este tema de al menos un poquito de su psicología. Porque si no mal recuerdo, por más que trataron de estudiar su psicología antes de que pasara la pena de muerte, antes de que pasara la horca, no lograron comprenderlo al 100%, porque escutaba mucho en esto, en que un ente del mal estaba poseyendo su cuerpo, ¿no? Este tipo de cosas paranormales que a veces pues, nos gustan, pero creo que en este caso era más como una fantasía, ¿no? De su propia imaginación. O tal vez un trastorno de personalidad que al final no se pudo ejecutar como tal. Sí, exactamente, que no te podía dar la certeza de que no estuviera cometiendo los actos de manera inconsciente, ¿no? Porque esos trastornos de personalidad sí suelen pasar, o sea, también están científicamente probados y psicoanalistas y científicos se han encargado de tratar de encontrar alguna cura o algún objetivo de por qué suceden dentro de la cavidad del cerebro humano. Ahora sí, dentro de la historia general, es muy perturbadora. Creo que es de las pocas historias que no puedo decir que me mantuvo con un cierto espectro de fascinación dentro de esta, sino con mucho, no solamente temor,
pero sí bastante helado cada acto que fue cometiendo. O sea, creo que conforme fue avanzando fue siendo peor. Por fortuna lo capturaron a tiempo para que no fueran tantas víctimas. No quisiera pensar si hubieran sido muchas más víctimas de las que estuviéramos hablando a día de hoy antes de que lo pudieran asesinar. Entonces, creo que tenemos... Es como el pastel perfecto del asesino, pero con una salpicada muy fuerte de sangre. Yo quisiera ponerlo así. Yo creo que la gente misma va a entender por qué lo estoy diciendo. Es como que para la mente más perturbada es la cereza en el pastel lo que hizo en nombre de Ratman, si lo quieres ver así. O sea, no le encuentro como una explicación, pero por demás es una historia que yo creo que también nos dejan pensando mucho, ¿no? O sea, lo que dijimos al principio, creo que lo voy a retocar al final. No estamos aislados de que solamente en tercer mundo pasen este tipo de cosas, tampoco en primer mundo, tampoco en Estados Unidos, tampoco en Europa. Creo que en cualquier lado ocurren este tipo de casos donde una mente tan perversa puede ser tan estratégicamente mala para cometer este tipo de actos, y que aparte los tenga bien planificados y puede ir modificando sus planes para no ser atrapado con cierta facilidad, ¿no? Entonces es un muy buen relato para conocer de la historia que a veces nosotros mismos no quisiéramos que existiera, pero está dentro de los relatos de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Hay algunas cosas que también en la conclusión se dan a entender. Como lo mencioné en la narrativa, al momento de pasar ya no solamente a la sentencia de muerte, sino al encarcelamiento previo, no mostraba ningún acto de arrepentimiento por lo que hizo, ni tampoco mostraba una inseguridad a lo que iba a pasar después. Entonces creo que también, aparte de hablar de tal vez una doble personalidad, que al final él lo declara como tal, hablar que realmente su burbuja jamás se pudo romper, porque tampoco pensó en las consecuencias. Digo, si lo encerrabas en tu closet con un olor fétido, después de horas que un cadáver ya es un cadáver, eso habla mucho de la despreocupación que tenía. Entonces, creo que hablamos de que en su burbuja jamás pudo romperla, y que hasta el día de su muerte, el que murió ahí no fue Miyazaki, sino, como lo mencionaste y en la narrativa, Ratman, como él lo mencionó, estuvo presente en toda esta historia. Sí, yo creo que podríamos rescatar eso. Oye, pero sí estuvo un muy buen rato en la prisión, antes de que pagara su sentencia de muerte. Sí, del atrapamiento hasta la ejecución. Ajá, porque cuando lo atrapas prácticamente pasaron 20 años. Entonces murió antes de los 40. Sí, antes de los 40, de los 38 más o menos, ¿no? Un poquito 37. Antes, yo creo que antes de los 45 más bien, ¿no? Antes de los 41. Porque cuando fue su primera víctima tenía 26 y fue atrapado en el 89, ¿no? Sí, creo que antes de los 40. Perdón. Antes de los 40, unos 37, 38 años tenía. Pero igual así estaba muy joven para esos actos. Y digo, no creo que la edad no sea algo específico, pero sí es sorprendente que este tipo de casos sucedan en personas tan jóvenes. Que los asesinos seriales, la mayoría sean jóvenes, no simplemente sean siempre adultos. Pero creo que siempre esperamos que sea un rango como entre los 30, 40 años más o menos, que sean los rangos de los asesinos. Y a mí me sorprende mucho por su juventud, para poder empezar a cometer un acto tan fuerte. Yo creo que no hay como que una exclusividad en la cuestión de edad. Como te lo comenté al principio, imagínate, las complicaciones vienen desde el embarazo en primer lugar. Entonces puedes esperar que sí haya un crecimiento al menos lento o problemático quizás durante los primeros años de vida. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esa ayuda pues se descompone en el proceso? Puedes tener un resultado, bueno, te diría que no como pero está presente. Pero realmente hay muchos asesinos seriales que desde pequeños, tú ya bien lo mencionaste, el caníbal de Rutenburgo, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, sí. Ed Gein, por ejemplo. Creo que no hay una edad específica donde pueda explotar. Simplemente siempre estuvo presente. Se dan jóvenes, pero se descubre ya tarde. Eso es a lo que vamos. Sí, desgraciadamente. Sí, pero aquí, lo que acabas de decir al final, a lo mejor se da desde joven, siempre están las señales, y se va descubriendo. Aquí creo que fue sí fue muy precipitado todo este ascenso. O sea, creo que es de los pocos casos en los que no me sorprende los actos, sino más que nada por la edad que tiene, ¿no? O sea, creo que sí hay muchos hilos por ahí que no
no termino de entrelazar, pero por demás yo creo que sí, Miyazaki ya está dentro de las historias y de la... tiene su marca y su sello característico no solamente en Japón, yo creo que ya alrededor del mundo, porque este tipo de historias siempre se terminan conociendo. Es un tema que va en ascenso justamente, es un tema que sí se puede llegar a escuchar, pero que no se ha llegado a profundizar del todo. Pero es bueno tener estas herramientas para poder comunicar a la gente que también tenga ese conocimiento, que la maldad está presente en el mundo, y mientras el mal no está presente, la maldad también. Sí. Te voy a dar mis conclusiones generales. Hay una frase que me gustó bastante y yo creo que podemos coincidir en eso. El caso de Tsutomu Miyazaki no solo dejó una marca imborrable en la historia criminal de Japón, sino que también reveló los abismos más profundos del alma humana, donde la desconexión, el dolor y el desprecio por la vida se entrelazan para formar a un monstruo real. Más allá de los titulares y el escándalo mediático, lo que perdura es el eco de un horror que no puede comprenderse por completo, una sombra que acecha los rincones más oscuros de la mente. Miyazaki fue un reflejo distorsionado de una sociedad que, en su afán por avanzar, a veces deja atrás a lo que se pierden en el camino. Sus crímenes fueron un grito escalofriante, no de redención, sino de una humanidad rota, incapaz de encontrar consuelo incluso en la destrucción. Cuando las luces se apagan y las páginas de esta historia se cierran, quedamos con una advertencia. Los verdaderos horrores no provienen de cuentos o leyendas, sino de aquellos que caminan entre nosotros, llevando un abismo oculto tras una fachada aparentemente normal. Que esta historia sea un recordatorio sombrío de lo que yace en las sombras, esperando a ser descubierto, y una invitación a mirar más allá de que los nuestros ojos perciben. Y así, Ricardo, damos por concluido el episodio número 34 de Miedos Nocturnos, titulado El Asesino Otaku. Un relato bastante perturbado en todo el sentido de la palabra, sin duda uno que deja muchas cosas que pensar respecto a los límites de la mentalidad humana, de la psique humana, de la educación, de los problemas, pero sobre todo de atender a tiempo este tipo de situaciones. Sí, yo creo que sí. El poder atender a tiempo este tipo de actitudes que se van denotando, que siempre hay un tipo de señales, nos podría evitar tener este tipo de historias. Desgraciadamente muchas personas no estaban preparadas o no están preparadas. Estamos hablando de los años 80 todavía, de los años 70, donde todavía se tenía un tipo de educación muy distinta a la que se tiene ahorita, y sobre todo un poquito de concientización, y más aparte de una cultura como es la japonesa, que si bien en muchos aspectos es mucho más rigurosa y mucho más disciplinada, pero tiene este tipo de fallos dentro de sus idiosincrasias que suelen tener. Entonces, uno de los tantos casos aislados que llegan a pasar dentro de las familias y núcleos familiares populares y tradicionales de la cultura japonesa. Entonces, es un tema que por sí solo no solamente deja un temor por lo que sucedió, sino un temor de que pueda pasar en algún otro lugar del mundo y que esté más cerca de lo que podamos imaginar. Entonces, tú lo mencionaste bien, que sea un recordatorio de que las sombras están presentes en todo momento en este mundo, que a veces la locura parece no tener un límite por sí solo. Pues sin nada más que mencionar, Ricardo, al menos por este capítulo, te quiero dar las gracias por compartir nuevamente la mesa en esta noche en Miedos Nocturnos y perturbarnos con una historia más en este podcast. También agradecerle a toda la gente que nos ha seguido semana tras semana en todas las plataformas digitales donde se puede encontrar este podcast, invitándolos a que se sigan sumando al mundo de lo desconocido, donde sin duda seguiremos estas oscuras historias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast, a excepción de ex, antes Twitter, ahí estamos como @miedospodcast. Y nuevamente, Ricardo, sin nada más que mencionar, al menos por el día de hoy, te deseo una muy buena noche. Gracias, amigo, y buenas noches.